Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto, sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hoy estamos con un invitado de verdad genial, increíble, una institución de la investigación paranormal, una columna de la investigación paranormal en el Perú, y la verdad estamos muy orgullosos de haberlo podido contactar y de que esté aquí con nosotros para compartirnos acerca de sus conocimientos, de lo que hace, de los casos que él ha ido investigando. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que al señor Pedro Noguchi. Buenas noches, señor Pedro Noguchi. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, Walter, Omar. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y aquí para poder conversar sobre estos temas que tanto nos interesan. Así es. Antes, por supuesto, voy a presentar a mis queridos compañeros que están aquí con nosotros, dos de ellos, también para hacerle algunas preguntas al señor Pedro Noguchi. Está con nosotros Omar Cruces. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Walter, hola señor Pedro Noguchi. Claro, buenas noches. Realmente siento que hoy va a ser una noche muy bonita de conversación de amigos, sobre todo poder preguntarle al señor Noguchi acerca de sus experiencias y, como dice, ¿no?, sus conclusiones personales, ¿no? También está con Bienvenido. nosotros, también está con nosotros, por supuesto, el señor Walter Paredes, cada día con menos pelo, pero sigue acá el señor compartiendo con nosotros en el podcast. Walter, buenas noches. Buenas noches, Pablo, Omar. Un gusto, Pedro, conocerte. La verdad Amén. que para nosotros es un honor que estés con nosotros. Sabemos la importancia de tus investigaciones, no solamente a nivel Perú, sino también a nivel de Iberoamérica. Estuve escuchando unas entrevistas tuyas en una radio de España. La verdad que muy agradecido por tu tiempo, ¿no? Y aquí somos como unas esponjitas para poder absorber y aprender también de tu conocimiento, tus experiencias. Así que un gusto, Pedro, de que estés con nosotros esta noche. Muchas gracias. El gusto también es mío. Señor Noguchi, ¿cuál es el principio por el cual una persona un día dice, voy a ser investigador paranormal? De ahora en adelante, esta va a ser mi vida o parte de, esta va a ser, voy a ocupar gran parte de mi tiempo haciendo esto. ¿Qué es lo que quiere usted encontrar? Bueno, en realidad cuando uno se involucra en el tema de la investigación paranormal, no es que uno diga, esto es como una carrera y a partir de este momento me voy a dedicar a eso, porque en realidad es más parte de una pasión que van haciendo poco a poco y uno se va involucrando, ¿no? Porque tampoco es un medio de vida, en realidad, ¿no? Es uno de los intereses que muchas personas a veces tenemos y que las mismas situaciones, los mismos casos nos van involucrando cada vez más y vemos que es un mundo, pues, que en realidad no sabemos mucho.
Entonces, es más o menos así, no es, a partir de mañana voy a ser un investigador porque no hay ni siquiera lugares para preparar, escuelas para prepararse en realidad, ¿no? ¿Y cuál es el caso o el acontecimiento que usted siente que lo llevó a involucrarse mucho más en este mundo paranormal? Yo diría que desde bueno, un año antes de que formara el grupo Dharma Paranormal, se nos presentó un caso en una antigua casona del centro de Lima que tiene más de 500 años, que fue parte de lo que eran los predios del antiguo convento de la Encarnación, que dicho sea de paso, fue el lugar donde se realizó oficialmente el primer exorcismo, me parece que en las Américas, ¿no? Eso está registrado justamente en Cartagena de Indias, ¿no? Bueno, en esa casa ocurrían una serie de fenómenos desde hace mucho tiempo antes, cuando llegamos recién, imagínate esas casas solares antiguas de Lima, de las primeras que tenían 5 metros de alto por cada piso, ya en algunas partes en estado ruinoso y sectores que no tenían ni electricidad. Entonces todo eso daba un ambiente bastante especial para hacer una de las primeras experiencias que teníamos, ¿no? Y empezaron a suceder frente a nosotros una serie de fenómenos paranormales, ¿no? La familia ya estaba acostumbrada en realidad a estos fenómenos, sin embargo, no se puede decir que podían vivir tranquilos, porque ocurrían situaciones que inclusive ponían en riesgo cuando sucedían algunas cosas, ¿no? Como objetos que les arrojaban, ¿no? Bueno, durante la entrevista previa con la familia, pues nos empezaron a comentar los antecedentes y fue un caso bastante interesante porque se hablaba de que una de las habitaciones que estaba en la parte más al fondo de esta casona estaba viviendo la nuera con su niña, pequeña niña, y los molestaban tanto que llegaron al extremo de tener que dormir dentro de una carpa, una tienda de campaña, dentro de la habitación, para no ver lo que todas las noches se veía. En este caso, la niña percibía a dos pequeños fantasmas de esclavos, pero ella lo describía con los ojos rojos, que se balanceaban en una araña, un candelabro que había allí, y escuchaban ruidos que venían del subsuelo. Bueno, la historia es de que esta casa tenía un túnel también que había sido sellado porque en las antiguas casonas de Lima habían construido una especie de galerías, probablemente como una vía de escape en caso de una invasión de piratas. Acuérdense, por eso se construyó el Real Felipe también, para defender Callao y la ciudad de Lima, ¿no? Pero se hablaba de que probablemente había un tesoro, y el día que trajeron, nos contaron esto, ¿no? El día que trajeron a un brujo que tenía el don de la evidencia, dicen que él astralmente ingresó para un poco hurgar dentro de estas galerías y tuvo que salir despavorido porque vio a dos perros negros inmensos que estaban custodiando algo. No regresó jamás, ¿no? Bueno, en resumen, cuando subimos al segundo piso, que estaba deshabitado porque ya habían intentado remodelarla tantas veces, los trabajadores que contrataban salían huyendo. Y en una de ellas hubo un accidente porque uno de ellos, por el pavor, digamos, cayó del segundo piso, y estábamos hablando de un piso de 5 metros de alto, y quedó muy mal herido. Entonces nos advirtieron: si ustedes van, va a ser bajo su cuenta y riesgo. Bueno, igual subimos, ¿no? Y lo primero que percibimos en ese lugar, porque estaba vacío el segundo piso y también en mal estado, era de que cuando me acerco a uno de esos balcones coloniales que tenía la casa, que daba para la calle, empezó a temblar, y alguien se dio cuenta de que en los vidrios sucios se había formado un rostro pero bastante, digamos, amenazante, ¿no? Uno puede pensar que puede haber sido, pues, producto de la pareidolia mezclado con la humedad del momento, ¿no? Resulta que esa imagen se le envía a una amiga de España. Ella es psíquica, que tiene el don de la psicometría, es decir, puede ver a través de una fotografía o tocando un objeto lo que sucedió en el lugar,
y nosotros, sin contarle la historia, ella nos, digamos, confirmó todo lo que nos había comentado la familia, y que había una entidad muy negativa habitando ese lugar, y que inclusive tenía bajo su dominio almas de niños que habían ido a través del tiempo, ido falleciendo en la casa, ¿no? Resulta que a los pocos días esta amiga nos llama de España, muy asustada, diciendo que había recibido la visita de este ser, a que también nos dio la misma descripción que había quedado en esa impregnación en la ventana. Coincidía la descripción del rostro, ¿no? Y que ya se tuvo que hacer algo a distancia muy especial. Nosotros, acuérdate que recién estábamos empezando en esto, para poder liberarla, ¿no? Y ella, que era una psíquica bastante, digamos, que manejaba muy bien su don, también era la primera vez que le sucedía todo esto, ¿no? Un mes, 2 meses después, recibimos la invitación de un semanario, mejor dicho, un programa dominical, en la época, pues, cuando buscaban estos temas como parte de su programación, y sugerimos una visita a esta casa. Los periodistas llegaron a captar una formación, tenían una cámara night shot, que se formó delante de la cámara como una especie de rostro. Se malograron los equipos, e inclusive la reportera se empezó a sentir mal, como que tuvo una contaminación energética. Luego, ya cuando estábamos a punto de retirarnos a las 3 de la mañana, empezaron a sonar como si golpearan fuertemente la pared. La pared colindaba digamos, con un restaurante, pero esa hora no funcionaba, no había nadie, ¿no? Tenía 1 metro de espesor, porque son esas casas antiguas, pues, que usaban adobones. No convencidos con eso, fueron los periodistas a tocar el timbre, no abrió nadie. Al día siguiente fueron en el día, y preguntaron, ¿no?, si había alguien haciendo reparaciones durante la noche. Descartado totalmente, porque nadie se quedaba, ¿no? Entonces, eso y muchas cosas más que nos sucedieron, yo creo que fue el inicio como para empezar a indagar más sobre estos temas. Y según su experiencia y todo lo que ha podido recopilar hasta ahora, hasta este punto, ¿usted a qué atribuiría el hecho de la presencia paranormal en el mundo físico? ¿Qué es lo que genera la presencia paranormal en el mundo físico? A ver, digamos que el nombre más apropiado sería, pues, manifestaciones espirituales, porque en realidad el término paranormal engloba hasta la ufología, ¿no? Incluso hasta la criptozoología. Todo lo que está fuera de lo normal es llamado lo paranormal, ¿no? Estas manifestaciones, lo que muchos investigadores coinciden es de que nosotros, al morir, vamos a otro lugar, nuestro cuerpo astral, o llámese nuestro cuerpo espiritual, ¿no? El cuerpo físico simplemente es una especie de contenedor, y que deberíamos seguir un proceso normal, o sea, de evolución espiritual, lo que llama mucho ir ascendiendo, ¿no? Porque la vida es un aprendizaje. Sin embargo, hay algunos que se quedan en este plano atados por diferentes razones. A veces puede ser de que sea una persona que tenga, digamos, esté atado a sus posesiones materiales y no quiera. Nos ha ocurrido eso, de que el alma de esta persona, pues, ambiciosa, que se haya quedado para resguardar sus bienes. O en otros casos también puede suceder de que sea un padre, una madre que deja hijos muy pequeños y está muy preocupado qué van a hacer, qué va a hacer de ellos, ¿no? Entonces, a uno deciden quedarse para cuidarlos. Hay otros casos de que tal vez hayan realizado cosas muy negativas en vida, y que después, cuando se enfrentan en ese estado, tienen temor a ser castigados si van al otro lado. Ocurre también de ese tipo de cosas. Entonces, los fenómenos pueden ocurrir por diferentes razones y se manifiestan de manera física, y que no ocurre siempre también. Por ejemplo, pues las presencias, ¿no? Parece que son cuando los espíritus tratan de comunicar algo, ¿no? Entonces tratan de a veces mover objetos, y uno lo toma
los que estamos vivos, lo tomamos como que nos quieren asustar y no siempre es así. Simplemente quieren comunicarse y darse a notar que están allí por alguna razón. Otras veces se manifiestan a través de los sueños, ¿no? Porque es el estado en que nos encontramos mucho más sensibles para recibir esos mensajes. O también fenómenos que están relacionados, que no necesariamente son señales que nos quieren dejar ellos, como por ejemplo, pues radiación electromagnética que provoca la decompostura de los artefactos, de los aparatos, incluso las lámparas de luz se pueden hasta malograr o quemar, o movimientos, ¿no? Movimientos de objetos, cambios de temperatura repentinos también. Son diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Que están ligadas directa o indirectamente con estas presencias. Y me da curiosidad, con el avance de la tecnología, ¿se podría decir que la comunicación o el intento de comunicación que tienen los fantasmas o este tipo de entes también se ha modernizado? ¿Hay nuevas maneras de contactar de ellos hacia nosotros? Digamos, yo diría, a ver, la respuesta es sí, porque cuando entramos al mundo de la tecnología digital y a los semiconductores, aparecieron nuevos aparatos y aparentemente mucho más sensibles. Tal es así de que ahora uno, en el caso de la fotografía, por ejemplo, antes era de films y eran bastante extrañas las apariciones extrañas en las imágenes. Ahora es algo casi cotidiano, ¿ya? Y eso es por dos razones. Una es de que sí, son aparatos más sensibles, pero lo otro es que hay mucha más gente que está con un celular en el bolsillo y que ante cualquier manifestación que sí se están filmando o están tomando fotos, ¿no? Por eso que hay más posibilidad de captar evidencias, ¿no? La otra, en el tema de lo que es la transcomunicación instrumental, que es, digamos, el contacto a través de aparatos para poder captar estas voces que hasta ahora no se sabe de dónde vienen, también han habido bastantes avances, ¿no? Porque las primeras psicofonías del año 52 hasta los años 60 eran captadas sobre todo por grabadoras magnetofónicas que solamente escuchabas en el momento de la reproducción, ¿no? Poco tiempo después, este mismo Jürgenson, el padre de las psicofonías, descubrió que se podía hablar directamente también, en tiempo real, ¿no? A través de la radio. Ese método se llama la transradio. Y luego ya viene ya una serie, a partir de la década de los 60, aparecieron una serie de artefactos domésticos como el fax posteriormente la computadora, y empezaron a comunicarse también a través de estos aparatos. Entonces, el término transcomunicación instrumental fue acuñado a principios de los años 70, cuando ya existían demasiados reportes de que estaban comunicándose por diferentes medios, ¿no? Y en la actualidad sí hay aparatos que, digamos, facilitan mucho más esta comunicación, aunque hay que tener un poco de cuidado en su uso, porque hay personas que están abusando y piensan de que cualquier voz que entre ya es un espíritu, y no es así, puede ser una interferencia, porque justamente utilizan el escaneo de frecuencias para captarlos, ¿no? ¿Y usted guarda la esperanza o sabe si es que se está desarrollando algún tipo de aparato para tener una conversación un poco más moderna? Porque a mí me parece increíble que existan aparatos en donde, claro, se pueden captar varias cosas, pero también se captan una voz diciendo hola, estoy aquí, o cosas así, tan claras, ¿no? Entonces, puede existir en el futuro, ¿cree que llegue a existir? No tanto en el futuro, ya existe, hay transcomunicadores que han estado experimentando y inclusive han recibido ayuda, asesoramiento del otro lado, ¿no? Wow, qué Tal loco. vez así que, claro, ¿por qué no es tan fácil llegar a eso? Porque nuestra tecnología para lograr eso es aún básica. Sin embargo, mediante este asesoramiento hay por ejemplo, investigadores como Ernst Jankowski o el matrimonio Hash-Fishbach, que es un matrimonio de Luxemburgo que ha recibido pues comunicaciones increíbles en imágenes también a través del fax, a través de la televisión.
Y la más cercana que tenemos es Sonia Rinaldi de Brasil, la más famosa transcomunicadora, que ha llegado a tener mensajes de más de media hora, 45 minutos, ¿no? Muy claros y de personajes que son reconocidos. Muchos de ellos han sido transcomunicadores famosos también. Entonces, creo que si ellos hubieran experimentado por su cuenta, no hubiesen llegado a ese nivel, sino que han tenido que recibir, digamos, la información del otro lado de cómo lograrlo, ¿no? Walter, Omar, no sé si ya quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, sí, muy interesante lo que nos cuentas, Pedro, y también de un poco aterrador, ¿no? A mí ya me da miedo, ¿no? Omar, Omar, recién entramos en la llamada ya tenía miedo ya. Te gusta estar en la oscuridad, ¿no? Sí, le gusta estar en lo oscuro todavía. Es parte del ambiente del podcast. Sí, Pedro, una curiosidad, ¿no? De estas entidades o almas que se quedan atrapadas en este plano físico, en tus investigaciones, ¿son conscientes de que se han quedado atrapados acá? ¿Saben que hay un camino más allá o no lo saben estas entidades, estas almas que se han quedado acá? Mira, en algunos casos sí lo saben, solamente que tienen temor a cruzar el umbral, como decía. Tuvimos, a ver, como ejemplo, incluso está colgado en nuestro canal de un reportaje que hicimos en el año 2010 con un programa dominical. Nos acompañaron solamente para poco ver nuestro trabajo y tratar de captar algo. Y nos fuimos al cementerio Baquíjano y Carrillo del Callao. Pues resulta pues que hay noches que pasa que no captas nada, no pasa nada. Y nos tuvimos que dividir en dos grupos para, mientras ellos hacían el recorrido con un miembro de nuestro grupo, con una vidente, nosotros estábamos tratando de captar algo para que el reportaje salga completo. Y nos llaman por teléfono urgentemente que demos el encuentro porque había habido una posesión. ¿Qué? Imagínate, pues, desarmar todo, correr, y es un detalle grande, escalinatas, suben, bajan, ¿no? Hasta llegar al lugar. Y ya había pasado ya el incidente, pero nos contaron que la persona que había caído en posesión fue el camarógrafo. Él era medium y no lo sabía. Y se le incorporó, según nos contaron, bueno, quedó grabado porque mientras estaban tratando de realizar una sesión de transcomunicación ahí en uno de los cuarteles, el camarógrafo que como que cambió todo sus gestos, su rostro, y empezó a llorar como un niño, y después pide que prenda nuevamente la radio para poder comunicarse. Y todo el mundo lo miró, pues ¿qué cosa tiene ese? La medium, nuestra vidente en ese momento le dijo que pues ya nos estás hablando, ¿no? Y lo único que llegó a decir es, quiero ver a mi mamá. Y después de allí que cayó en llanto y tú ya como que salió lo que había ocupado su cuerpo. ¿Por qué quedó grabado? Porque el vigilante del cementerio tuvo digamos, la acertada decisión de coger la cámara en ese momento que estaba prendida y lo siguió grabando, si no se hubiese perdido ese material. Momentos después ya decidimos ir todos juntos. Fuimos más o menos a la altura de Sarita Colonia para hacer unas tomas de contexto. Y la reportera le dice, a ver, grábate esto, y no estaba. Y había dejado su cámara tirada en el piso. Y la cámara era de él, no era del canal. O sea, la dejó ahí. Lo hemos buscado por todo el cementerio y no lo encontramos. Hasta que el vigilante llamó a la portería, ¿no? Si había salido alguien, y nos dijeron, sí, acá hay un joven afuera parado, ¿no? Se quedó mirando la calle. Fuimos a dar el encuentro y cuando salimos parecía otra persona, o sea, parecía mucho más alto porque el camarógrafo era joven, erguido, hablaba atropelladamente. Sin embargo, cuando le preguntamos ¿qué haces acá? Parecía una persona mucho más adulta y la mirada estaba fija, inyectada, muy sorprendido del lugar. Y lo único que dijo fue, esto no era así antes, mejor vamos para adentro. Bueno, él nos condujo hasta un lugar al fondo del cementerio y en el transcurso del camino empezó a contarnos cómo era lo que él
cómo era la vida, entre comillas, de los espíritus en el lugar. Él estaba consciente de que se había muerto, ¿ah? Entonces dice, pero yo estoy acá feliz. Le preguntamos si tenía interacción con los otros espíritus, decía que muy poco y que lo único que hacían era caminar todo el tiempo. Entonces se le preguntó si él había tenido la oportunidad para seguir al otro lado y dijo, cuando se abrió el portal, lo que vi al otro lado no me gustó y por eso prefiero quedarme acá. Entonces, eso para nosotros nos revela muchas cosas, ¿no? Porque en principio parece que los espíritus no podían salir del cementerio. Yo creo que es por un ritual, cuando es un camposanto, es un ritual de protección que se realizan los sacerdotes antes de que, es una consagración, más que nada para que no entren espíritus parasitarios de afuera, pero parece que a la vez forma una barrera que impide salir. Entonces para él era un logro haber podido salir a la calle, pero a través de una persona, como intermediario. Parece que no pueden hacer, eso fue lo que entendimos en esa época, ¿no? Y que como que estaba muy jactancioso de haber salido afuera porque se lo iba a contar a todo el mundo. O sea, nos dejó, esa respuesta nos dejó pues, sorprendidos, ¿no? Entonces, como te digo, en el caso de él sí estaba consciente que estaba muerto, pero no quería pasar al otro lado. Luego hemos tenido otros casos, sí, que efectivamente incluso hasta nos han rechazado en el caso de casas, porque lo consideraban de su propiedad, porque antes vivían allí y ellos seguían haciendo lo mismo, solo que no se daban cuenta, y más bien a los residentes posteriores, ¿no? Los tomaban como intrusos, ¿no? Y no sabían cómo votarlos porque tampoco ellos querían comunicarse y no se escuchaban. O sea, a la inversa también. O sea, sucede de las dos opciones. Y Pedro, disculpa, ya, para darle pase a Walter, de lo que tú nos comentas, ¿conoces casos donde estos espíritus, almas que se han quedado en una casa, han llegado a una convivencia con los nuevos inquilinos? Sí, Como si fuera un familiar más, digamos. así es. Eso también ha sucedido y es porque los residentes, las personas que viven en la casa, digamos que lo toman con tal naturalidad. No hay una comunicación, ¿eh? Pero simplemente se conviven. A veces personas, familias dicen, hay un ruido, de lo más normal dicen, sí, sí, le ponen hasta nombre, ¿eh? Juanito, ¿no? Es Juanito, ¿no? No hace nada, dice, lo dejamos ahí, ¿no? Han tratado de expulsarlo y tampoco Juanito ha hecho algo como para perturbarlos a ellos, ¿no? Entonces, es como una convivencia en paralelo. Quizás en nuestras casas también la tengamos, solamente que no lo veamos o no lo sintamos porque nos molestan, ¿no? Entonces, no hay que pensar de que todo lo espiritual es negativo, sino que tomarlo como algo normal, ¿no? Ya cuando empiezan otro tipo de agresiones, pesadillas, vemos que la gente que vive en el lugar se está debilitando y eso ya sí es nocivo y eso sí hay que tratarlo, ¿no? Gracias, Pedro. Pedro, mi primera consulta sería, ¿cómo tratar a estos entes negativos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer esa familia o esa persona? Bien, cuando el ambiente ya se torna negativo, hay que ver primero el origen, porque el origen también puede ocurrir por diferentes factores. Uno puede ser porque hayamos visitado un lugar donde hay una entidad que se nos pegó, porque hay personas que tienen esa, digamos, vibración diferente que los atrae, y estos entes se alimentan de la energía de las personas. Entonces, se lo pegó es un decir, porque en realidad es como que te siguen hasta tu casa, y ahí como que se alojan. Esa es una posibilidad. La otra es de que pudo haber sido enviada también, porque hay personas que trabajan con hechicería, y una de las formas es enviándote a uno de estos espíritus para afectarte en la vida, porque ese fue el encargo que les dio el cliente, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, ya es algo que uno no debe permitir porque va a afectar a la familia o la persona que ha sido, digamos, escogida como víctima. Hay diferentes
formas y métodos. Tú sabes que en el esoterismo también existen diferentes corrientes. Lo primero que hay que hacer es, por lo menos, pues, limpiar energéticamente el lugar, es decir, deshacerse de todas estas cosas que no sirven o evitar el hacinamiento de objetos, porque eso contribuye al estancamiento de las energías y es el caldo de cultivo para que estas entidades se queden. La otra es, hay personas que recurren a un sacerdote, pero el gran error es de que traen al sacerdote para bendecir la casa, cuando en realidad lo que tienen que hacer es exorcizar la casa, que son dos rituales diferentes. Tú bendices algo cuando está limpio y vas a empezar de cero. Pero si la casa está contaminada o tiene entidades, ahí tienes que hacer una liberación del lugar, ¿no? Y el sacerdote tiene que tener conocimiento de exorcismo, y no todos lo tienen, ojo, ¿eh? Es una rama específica aparte, ¿no? Son estudios adicionales. Lo otro es hay personas que sí se dedican tienen los conocimientos para poder expulsarlos también. O en todo caso, si ha sido a raíz de un trabajo de hechicería, cortar con ese trabajo de hechicería para romper el lazo que trajo a la entidad al lugar, ¿no? Entonces, son diferentes formas que hay para liberarse de ellos, ¿no? Hay sí recetas caseras, por ejemplo, la sal consagrada o la sal marina consagrada sirve también para limpiar espacios y para proteger el agua bendita, o el agua exorcizada, que es mucho más poderosa también. El incienso también ayuda mucho. Hay combinaciones de inciensos específicos que son para expulsiones. En nuestras costumbres peruanas o andinas se utiliza también la quema del ají, y en casos extremos la quema del azufre, que no se lo recomiendo mucho porque es tóxico, pero esos son casos ya cuando son demasiado fuertes lo utilizan, ¿no? La cultura popular también tiene sus propios secretos, ¿no? Entonces, como te digo, hay diferentes formas. Y según tu experiencia, Pedro, ¿en qué partes del Perú se puede experimentar o hay más casos documentados o por estudiar? Yo diría que en todo el Perú, ¿eh? Porque, a ver, si hablamos solamente de Lima, Lima es una de las ciudades más paranormales, creo, de Latinoamérica, tal vez comparable con México, ¿no? Y es porque Lima es una de las primeras ciudades más antiguas y está, digamos, construida sobre capas de historia. Acuérdense que hemos tenido acá, vivimos sobre antiguas ruinas arqueológicas, ¿no? Hemos urbanizado sobre ellas, hemos tenido guerras cruentas, ¿no? Hemos tenido terremotos. Digamos que todo eso se va acumulando, ¿no? Y hay ciertos sectores de Lima que son mucho más propensos a estos fenómenos, sobre todo donde se combatió durante la guerra con Chile. Entonces, todas esas zonas donde fueron ocupadas y hubieron muertes violentas, caso San Juan, caso Chorrillos, por ejemplo, que fue la primera línea de defensa, o los reductos de Miraflores, ¿no? De Surquillo, son zonas con bastantes fenómenos paranormales y que hasta actualmente son reportados por los vecinos, ¿no? Entonces, yo te diría que donde hay mayor concentraciones de ciudades antiguas es una de las primeras donde ocurren fenómenos. Ocurren algunos fenómenos también en el campo, y uno piensa a veces cuando nos cuentan esto es de que es la imaginación de las personas del campo, pero no es así. Yo lo que creo más bien es que ellos tienen mayor sensibilidad psíquica para poder verlos, como están en un ambiente natural, no como nosotros que vivimos atormentados constantemente con señales con radiación electromagnética, wifi, señales de radio, de televisión. Ellos viven en un ambiente mucho más sano, más puro, y eso ayuda también a que la sensibilidad no se pierda. Y pueden ver cosas que tal vez nosotros no podamos ver, ¿no? Entonces hay zonas en la sierra, sobre todo, sierra y selva, donde la gente te asegura y muchos testigos coinciden con lo mismo, de personajes bastante extraños, y es allí, así como han nacido muchas de las leyendas también. Y una última pregunta antes de darle pase a Pablo. ¿Has tenido la oportunidad de hacer
alguna psicofonía o algún estudio en alguna huaca, ya sea en Lima o en provincia? Te lo menciono porque eh, he podido notar que hay en la actualidad veo que que muchos brujos utilizan las huacas para sus rituales, para comunicarse con los, no sé si los muertos, con los demonios. Tenía esa curiosidad. A ver, no ha sido muy frecuente, ¿no? En Huaca, en lugares arqueológicos. Este, pero sí conozco personas que lo han realizado mm, y que han tenido, sí, digamos, no necesariamente psicofonía, sino que han sido testigos de apariciones antiguas, ¿no? Es un poco más difícil captar algo tan antiguo. Yo no sé si es porque ya su energía no es la misma o simplemente no están muy habituados aún a la forma de comunicarse, ¿ya? Porque sí puedes lograr inclusive hasta soldados de la guerra con Chile, ¿ya? Estamos hablando de más de un siglo, sí hemos tenido ese tipo de captaciones, ¿no? A través de diferentes medios, inclusive a través de la escritura automática, porque tenemos un psíquico que los puede canalizar y hemos obtenido pues bastante información del momento de que nos están narrando, ¿no? Pero bueno, no tanto en culturas tan antiguas, ¿ah? Es cuestión de seguir insistiendo también, ¿no? No hemos ido específicamente a un lugar para hacerlo. Señor Noguchi, hace un momento dijo usted que ellos habitaban en un lugar quizás un poco menos tóxico que el nuestro, ¿no? Con menos señales y todo. ¿Quiere decir que ellos están existiendo con nosotros a la par en el mismo ambiente o que ellos están en como en una especie de dimensión o realidad paralela que comparten con nosotros? No, yo me estaba refiriendo a la gente del campo, ¿no? Que está mucho menos viven con mucha menos contaminación electromagnética y digamos que es un ambiente más sano, más libre, ¿no? Por Ujú. eso es que la sensibilidad psíquica, que en realidad todos la tenemos, lo que pasa es que hay diferentes condiciones para que algunos la desarrollen y otros no, ¿no? Y por eso es que estas personas pueden ver más que nosotros, ¿no? Ahora, en el plano donde están ellos, hay muchas hipótesis, porque se habla, ellos me refiero ahora a los espíritus, de planos paralelos, ¿no? O dimensiones paralelas, muy sutiles, que muchas veces, por eso que no podemos ver, dentro de los mismos psíquicos también ocurre, que no todos pueden ver, por ejemplo, espíritus elementales, solamente algunos, porque están sintonizados a la frecuencia del mundo donde viven ellos. Entonces eso indicaría de que los seres elementales no se están cruzando con los fallecidos, necesariamente, sino que cada uno tiene su frecuencia distinta. Pueden estar en el mismo lugar físico, sí, porque en ese mundo no hay espacio ni tiempo, pueden ocupar el mismo espacio, pero no necesariamente significa que tengan interacción o se crucen, ¿no? Pablo, Entonces, sí, sí, Omar. sí, Pedro, disculpa, es para la gente que nos escucha, ¿qué exactamente es un espíritu elemental? Son, a ver, dentro de las entidades espirituales hay diferentes categorías, ¿no? Una de ellas son los espíritus desencarnados, que es esas personas que han fallecido y que supuestamente tienen que ir a un lugar específico o a un plano específico para seguir evolucionando. Luego tenemos a los espíritus elementales que no son humanos, que simplemente son, digamos, como que son especies de guardianes de, de la naturaleza. Es por eso es que, como los duendes, llamados hadas, ondinas, salamandras, ¿no? Que normalmente las deberías encontrar en la naturaleza, pero hay muchos reportes en Lima, por ejemplo, de que hay casos de duendes, ¿no? Y eso se debe a que no es que vienen a invadir nuestro hogar, sino que es al revés. Nosotros hemos urbanizado sobre lo que antes era un entorno natural y que ellos se resisten justamente a esta agresión, porque hemos destruido también al hacer al urbanizar, ¿no? Una ciudad. Eh, Esa es otra categoría más. Luego hay los llamados, pues, parásitos astrales, que ahí habría que explicar de que estos parásitos pueden ser generados por nosotros mismos también,
la concentración de emociones en común pueden formar un nuevo ser. Pero si este ser ha sido formado por emociones negativas, va a ser alimentado por las mismas emociones y la va a promover. Va a promoverlas para que poder subsistir. Esos pueden llamarse egregores o larvas astrales. Luego tenemos otros espíritus, bueno, los llamados demoníacos, ¿no? Que no necesariamente es como nos indican en la Biblia. Hasta ahora no hay una explicación clara, simplemente tienen una razón de ser, que son negativos, son muy negativos, y que parece que les encanta mucho fomentar el caos, la destrucción, ¿no? Y sobre todo, eso uno lo puede comprobar cuando hay un caso de posesión, ¿no? Nadie es poseído para algo bueno. Estos siempre tratan de buscar la destrucción de la víctima. Y hay muchos otros más, ¿no? Entonces, digamos, para tener una idea de que no solamente estamos rodeados de espíritus de fallecidos, sino que hay otros más que pueden estar presentes. ¿Y los incubus son parte quizás de esas larvas de las que hablaba hace un momento? Ok, antiguamente se creía de que los incubos eran demonios que se alimentaban de la energía sexual de las personas, pero aparentemente bien, no llegan a ser unos demonios, sino más bien pues, pueden ser inclusive hasta almas de desencarnados que se han degenerado o que ya fueron así en vida y no quieren desprenderse de esas costumbres. Entonces tratan de inducir a sus víctimas cuando están sobre todo dormidas, en la etapa del sueño, ¿no? A sueños lascivos para al final lo que quieren es extraerle la energía vital, ¿no? Así son casos bastante comunes, ¿sabes? De los incubus, sobre todo ocurren los ataques a mujeres, y que por razones obvias muchas no las reportan, ¿no? Porque primero que tienen temor a ser tomadas como personas que han perdido la razón, o simplemente sienten vergüenza. Y hay un tercer caso donde sí las consienten este tipo de contactos, ¿no? Pero en realidad pues no necesariamente es un género demoníaco, ¿no? Sino que puede ser una entidad que ha escogido esa forma de parasitar. Sí, Walter, querías preguntar algo, creo. Sí, Pedro, hace 2 años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jean-Paul Prado. Él nos comentaba un poco sobre el tema extraterrestre a través de la hipnosis, ¿Okay? ¿no? Y él nos compartía que él había podido llegar al punto en el que estos seres se alimentaban de la energía de las personas, Uh-huh. ¿no? Mi pregunta va un poco por ahí. ¿Por qué crees tú o qué tiene nuestra energía que hace que estos seres negativos se quieran alimentar de nosotros a través de la energía? Bueno, en el caso de los tipos de entidades que he comentado, parece que es una cuestión más que nada de supervivencia, tal vez podríamos llamarle. La cosa es que los seres vivos desprendemos energía. Las personas que tienen, digamos, emociones demasiado desequilibradas, demasiado fuertes, van a atraer un tipo de entidad. Entonces, va a ser prácticamente el plato favorito de estas entidades, ¿no? Por eso siempre los místicos dicen hay que vibrar alto. ¿Qué significa eso? De no dejarnos dominar por estas emociones negativas, ¿no? Por varias razones, pero una de ellas es también por esta, que vamos a traer lo negativo. En el caso del tema extraterrestre es un poco más complejo, porque se habla que también hay diferentes tipos de razas con diferentes agendas. Una de ellas se habla de que hay una especie de seres grises que están experimentando desde hace mucho tiempo con los humanos, porque es una raza que se dice que está degenerándose y que no puede reproducirse como los humanos,
tal vez se puedan clonar, pero no reproducirse naturalmente. Y la otra razón es porque son seres que no tienen alma. Y estas almas es lo que les interesa mucho tener. Entonces están en experimentos de hibridación, ¿no? Realizan abducciones justamente para poder encontrar cómo extraer el alma de una persona sin matarla, ojo. Parece que hay un tema ahí de que se puede subdividir y ahí viene también una polémica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el alma, no? Pero parece que es algo que les interesa mucho y eso lo ha dicho mucho el investigador italiano Corrado Malanga, que ha tenido miles de casos sobre estos temas y ha llegado a esa conclusión, ¿no? Porque más allá de la energía, parece que les interesa eso, el alma, ¿no? Podrían ser, ahora que dices que no tienen alma, señor Noguchi, podrían ser hasta inteligencias artificiales, ¿no? Ahora o sea, está comenzando la inteligencia artificial en nuestra actualidad a coger mucho más este campo, podría ser la inteligencia artificial de seres de otro planeta que se ha desarrollado hasta ese punto, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Aunque también hay quienes dicen de que ellos vienen a ser especie de brazo ejecutor de otra raza superior a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, de los llamados reptilianos, ¿no? Y que como que los crearon a ellos a través de experimentos genéticos simplemente como para realizar los trabajos sucios acá, acá o en otros mundos, ¿no? Pero como que ellos también han tomado conciencia de eso y que justamente les interesa, no se sienten completos tal vez, y que se van degradando a través del tiempo y eso es lo que quieren evitar para evitar la extinción de esa raza, ¿no? Hay muchas posibilidades, el tema de la inteligencia artificial también es bastante interesante y recién lo estamos viendo justamente por la cantidad de cosas que estamos presenciando que han salido en los últimos años, ¿no? Y que ese gran temor hasta qué punto va a ser beneficioso para la humanidad y qué pasa si esto se desborda o que empiece a ser autónoma y a tomar decisiones, ¿no? Ese ya es un tema ya mucho más complejo. Hasta acá yo entiendo el tema paranormal. De este punto hacia adelante ya no me cuadra. Hablo del punto de que quiere decir que en lo paranormal o abarcando todo lo que tiene que ver paranormal, todo existe. O sea, imagínense ustedes, no, imaginémonos todos una casa donde hay fantasmas. De repente viene una luz y mientras el fantasma está ahí atemorizando a la familia, un extraterrestre quiere abducir a la persona y por ahí, justo por el parque, pasa Pie Grande. O sea, y hay duendes. O sea, yo no me imagino que un encuentro entre todos como en la lucha libre, ¿no es cierto? Un personaje ahí peleando entre ellos. O sea, todo existe, todo es posible, todo puede convivir entre sí. Hasta ahí ya yo no entiendo este tema. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Bueno, te puedo hablar en base al ejemplo que te di hace un momento del tema si en una casa pueden convivir varios espíritus y que sin que se vean es posible porque están a diferentes frecuencias. Así como hay personas que pueden ver determinado tipo de entidades y no ven las otras, significa que pueden estar en diferentes frecuencias como una radio, ¿no? Las frecuencias están flotando en el aire pero no las ves. Y sin embargo, tú tienes la sintonización adecuada y captas a una, ¿no? Pero las demás siguen estando allí. Y no escuchas la música de todas las emisoras, sino que aprovechas un aparato para hacerlo, ¿no? Claro, tampoco creo pues que en el parque vas a encontrarte con el Pie Grande o el Sasquatch, ¿no? O sea, eso es parte de la criptozoología y que también se necesitan evidencias, más que nada físicas, para poder demostrar su existencia, ¿no? Hay fotografías, hay huellas, imágenes, ¿no? Pero no se ha capturado a uno como para poder investigarlo y decir, bueno, esto es una especie nueva, porque no está tan ligado al tema espiritual, sino más bien a lo que es la paleontología, la criptozoología, es el estudio pues, de especies que se creían extintas o simplemente que supuestamente no existían, ¿no?
En el caso de los extraterrestres, pues yo no sé si hay algún tipo de interrelación, ¿no?, con los seres espirituales, porque también hay que ver de que se dice que en extraterrestres hay interdimensionales y hay otros que son físicamente como nosotros, ¿no? Quiere decir de que si son interdimensionales es como que están en otro plano y que nosotros tampoco necesariamente lo podamos ver, pero ellos sí a nosotros, porque seguramente están en una dimensión superior. Entonces, este es bastante complejo. Lo que pasa es que esto ocurre en todo el mundo y no ocurre todo junto en un lugar pequeño, limitado, ¿no? Pero justamente el tema de lo paranormal es eso, porque científicamente no ha podido ser demostrado. Y viene a ser todavía un tema tabú que tiene mucha resistencia de una gran parte de la comunidad científica. Sin embargo, hay científicos que sí se están dedicando a esto porque han vivido, han tenido muchas experiencias y son los que más acuciosos investigadores para demostrar que el fenómeno existe. Ujú. Sí, Profe, Omar. profe Pablo. Profe, ¿puedo preguntar? Dale, Tengo que dale. decir porque Pablo se hacía detrás de cámaras. Tengo acá mis Y, preguntas, pues, hermano, acá apuntadas. no, yo quería preguntar Pedro, de lo que tú hablas acerca de que a veces estas entidades no se pueden ver porque están de repente en frecuencias o planos distintos. Tengo dos preguntas. Mi pregunta es, ¿significa que nosotros estamos en el plano, en la frecuencia más baja, o hay más abajo que nosotros todavía? ¿No? Y ahí la segunda que te quería preguntar, en cuanto a estas entidades, llámense de espíritus elementales u otros conceptos que puedan tener, ¿sabes si hay, no sé, se pueden pelear entre ellos, se casan entre ellos, se comen entre ellos? Sí. Se dice que el plano terrenal es el más denso, ¿no? Justamente por eso tenemos esta materia, todo, digamos, es diferente. Eso no significa de que en otros planos donde vayan los fallecidos, tal vez tengan un mundo similar al nuestro, no con la misma materia, pero tal vez mantengan sus mismas costumbres, porque es lo que también otros han comentado, ¿no?, a través de contactos, que son mundos similares, ¿no? En el caso de la interrelación entre entidades de diferentes planos, eso también es interesante, porque cuando una de las formas de hacer liberaciones, por ejemplo, ya sea demoníacas o ya sea de entidades negativas, hay formas de que o personas que acuden a espíritus de niveles superiores para erradicarlos. Que quiere decir de que no están acá, pero como que pueden venir a expulsar, ayudar a la expulsión. Quiere decir que entonces puede haber un contacto, ¿no? Ahora, por la pregunta que seguramente muchos se harán, ¿por qué no entonces acaban con todo? Por alguna razón. Parece que esto también, cada uno tiene una función. Así como existe el bien, parece que existe el mal para que haya movimiento, ¿no? Ya son leyes del universo. Pero, Omar, tú estás diciendo, hablando quizás de un tema interdimensional, ¿no? Y si nosotros estamos en el lugar más bajo, pero mira, en la relación que tenemos nosotros, por ejemplo, con una hormiga, nosotros y la hormiga no estamos en dimensiones diferentes, pero la hormiga no tiene una percepción de que nosotros existimos en su mismo espacio. Para ella somos una montaña, somos un árbol, qué sé yo. Quizás para nosotros estas entidades también, o sea, hay esta diferencia de percepción y todos existimos en un mismo lado, sino que no todos nos podemos ver o percibir de la misma manera, ¿no? Claro, es un buen punto. Uh-huh. Es un buen punto, ¿no? Porque tomando el ejemplo de lo mismo, Carl Sagan hizo un ejemplo hace muchos años, cuando tenía el documental Cosmos también. ¿Cómo percibiría un ser de la segunda dimensión a alguien de la tercera? No lo podría ver. Simplemente, ¿no? En cambio, el de la tercera debería verlo. Pero cuando alguien de la tercera dimensión entrara a la segunda, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿no? Pero es una hipótesis,
pues lo vería dentro de su percepción, es decir, tal vez una línea, tal vez no, o sea, no ni siquiera vería algo sólido, algo de 3 dimensiones, porque no lo permite esa dimensión. Entonces simplemente lo podría tomar como un dios tal vez, pero su dios, su representación que tienen ellos de ese dios, tal vez sea un círculo o una línea, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Igual, nosotros no podemos percibir a las seres de la siguiente dimensión, de la cuarta, porque estamos en esta dimensión de acá, ¿no? Sin embargo, ellos tal vez sí nos pueden ver a nosotros. Sí, quizás por eso hasta ahora no hemos podido tomar una fotografía o un video de un platillo volador así tal cual en HD 4K 1080, porque nuestras cámaras no podrían ver en su totalidad algo así, ¿no? Quizás es más grande, no sé. O quizás porque ellos tampoco muchas veces no desean ser vistos, ¿no? Porque hasta se camuflan a través de nubes artificialmente creadas y es bien raro porque otras veces sí se quieren dejar ver, pero por determinadas personas. Como te digo, cada uno tiene su agenda propia y intenciones diferentes también. Estamos hablando de que no solamente nos estaría visitando una sola raza, sino que varias. No había escuchado eso de las nubes creadas, ¿ah? Qué interesante. Sí, Walter, querías preguntar algo. Le quería preguntar a Pedro si es que él ha tenido alguna experiencia con algún tipo de entidad extraplanetaria, por decirlo así. Sí, pero más que nada en contactos así a través de canalizaciones, a través con ayuda de un psíquico, ¿no? Eh, las primeras veces intentamos, inclusive por transcomunicación. Nos dijeron cosas bien interesantes, fue en Chilca. Eh, Llevamos una antigua Frambox, que era una radio craqueada en realidad, ¿no? Pero que se podía percibir dentro del ruido que generaba frases icónicas, porque, por ejemplo, nos dijeron, pues, Grupo Rama, y no era una interferencia, porque es una radio que te entrecorta tanto que no te permite que se filtre una palabra. Luego preguntamos si la central termoeléctrica estaba perturbando el lugar. Respondieron claramente cáncer. Yo no sé cuál es la relación, ¿no? Yo no sé si el agua que utilizan para enfriar pues sus generadores va al mar o estará contaminada, no lo sé. Simplemente es una respuesta que nos dieron. Y al final cuando se despidieron dijeron paz y amor, que también es una palabra que, una frase que utilizan muchos los del Grupo Rama cuando hacen sus contactos y cierran ahí, digamos, toda la conversación. Hemos regresado otras veces ya con otra persona y que utilizamos lo que se llama la escritura automática y aquí viene lo curioso. Hemos tenido experiencias positivas, pero también negativas. Y por eso te hablo de que nos hemos topado con dos tipos de seres con diferentes agendas, ¿no? Porque mientras uno te habla, pues, de que su misión de ellos es de que ayudar a la evolución de los humanos, ¿no? Para preservar el planeta, los otros tienen una especie de discurso parecido, pero bastante hostil. Porque unos te tratan como hermanos, el otro un poco más te dicen insecto. Esa es la gran diferencia también. Y no creo que lo hagan solamente para que cuidemos el planeta, ¿no? Por alguna razón también a ellos les conviene que el planeta se preserve al margen de que estemos o no nosotros, ¿no? Entonces eso ya te da mucho que pensar. Y dejamos de hacerla cuando las cosas se pusieron un poco más negativas, porque parece que ellos tienen cierta intervención en lo que hacia donde estás tratando de llegar, ¿no? Intervención en sus cosas cotidianas, ¿no? Todo te sale mal, coincidentemente, a todos los que fuimos nos dieron cosas extrañas, ¿no? Entonces ya dijimos, si vamos a meternos en este tema, tenemos que conocer un poco más, ¿no? Porque no, es algo que no podemos controlar, no se trata de enfrentarte a un fantasma, algo más manejable. Estamos hablando de otro tipo de seres. Señor Noguchi,
Me gustaría preguntarle algunas cosas sobre un montón de quizás leyendas urbanas o cosas que siempre hemos creído que en Lima existen, pero yo creo que usted es la persona adecuada para preguntarle, según su opinión, si esto es cierto o no. La primera creo que es la más conocida de todas. ¿Estaba o no estaba embrujada la casa Matusita? A ver, eh, gran parte de las historias que se han contado de la casa Matusita son mitos, en realidad, ¿no? Una de ellas es de que se dice de que ahí vivió una bruja llamada Parvané de Herbaspa, que en el siglo XVII era una especie de curandera de origen de Europa, Europa Central, me parece, y que fue acusada por la Inquisición y que fue ejecutada, pero antes de que la ejecuten en la hoguera, lanzó una maldición. ¿Ya? Maldijo a los que la juzgaron y a la casa, ¿no? Esto ya ha sido desmentido porque no hay ningún, en los autos de fe de la Santa Inquisición no figura ese nombre, y además por la fecha que se dice que ocurrió este evento, ya no existía la Santa Inquisición, cosas de ese tipo. Después se habla de una familia japonesa, de que hubo una matanza a finales del siglo XIX, perdón, y que enloqueció el jefe de familia y mató a todos. No aparece en los reportes policiales de la época de una matanza de tipo, porque estábamos hablando de una Lima que era bien pequeña todavía. Cualquier asesinato pues corría como reguero de pólvora, ¿no? Porque era, digamos, esas noticias, todo el mundo se enteraba y no hay reportes. Incluso hay un periodista que justamente investigó de esos casos policiales y dice que nunca encontró nada. Después se habla de que Humberto Vilches, no, de que la embajada de Estados Unidos, no, había creado esa historia, que me parece la más probable, porque no le quisieron, la dueña misma de la casa Matusita dijo de que le pidieron cerrar las ventanas, pues está desocupado. Ahí se puede parar un francotirador apuntando a la embajada y la dueña no le hizo caso. Y coincidentemente, según ella, ahí comenzó en los años 70 a surgir esa leyenda urbana, como para que nadie lo alquile. Una cosa así. Luego, Humberto Vilches Vera, un antiguo conductor de un programa dominical, lanzó un reto al aire de que iba a pasar la noche allí y que después terminó trastornado. Pues él, después de retirarse de la televisión, porque después de ese hecho se retiró, publica un libro y allí cuenta la verdad de que él nunca entró a la casa. Esperó que parece que las cámaras se fueran y él se salió porque se moría de miedo, ¿no? Entonces, tú ves ahí que han tratado de inventar diferentes tipos de historias, ¿no? Porque el nombre de Matusita viene por la fartería que estaba debajo, que es de los años 60 más o menos, pero no tiene nada que ver con el segundo piso. Yo creo que la historia esta del japonés que asesinó a su familia se confundió, mezclaron dos leyendas urbanas de la época, no tan urbanas porque sí fueron casos policiales. Una era de Mamoru Shimizu, que era un japonés que vivía en Chacra Colorada, tenía un negocio muy próspero de carbonería y que al llegar a su casa encontró a su familia asesinada y le culparon a él, pero parece que él nunca dijo nada, o sea, no sé si por problemas de idioma, y lo culparon simplemente y murió en prisión. Incluso Yohamovi sacó un libro sobre la medianoche japonesa, ahí está la historia, bastante extensa y con todos los detalles. Se mezcló, parece, con la otra leyenda de la Quinta Jeren, del japonés que se quitó la vida mediante el seppuku, ¿no? Y que después se dice que está penando en el lugar, como que asociaron esas dos historias al nombre de la fratería con apellido japonés y salió una nueva leyenda urbana de la casa Matusita. Entonces, ahí uno puede ver la evolución, el boca a boca, cómo se va cambiando las historias. Yo no te diría que si hay fenómenos, o hubo fenómenos, porque ahorita ya lo remodelaron, o ya lo demolieron,
o no, porque hay otras personas que dicen que sí han ocurrido cosas allí, pero no tienen nada que ver con las historias de las que se cuentan. La segunda que quería preguntarle es acerca si usted le han llegado reportes o manifestaciones o testimonios de donde se ubicaba en la discoteca Utopía. Yo he escuchado a más de una persona hablar y decir de que les duele mucho la cabeza y se sienten muy cansados cada vez que van a Jockey Plaza. También que Jockey Plaza es grandazo, ¿no? Y hay que ir Ujú. un montón. Pero dicen mucho eso, ¿no? Que sienten mucho cansancio, mucho dolor de cabeza y precisamente ahí ocurrió esta tragedia. Sí, sí hemos escuchado, nos han llegado reportes de personas que inclusive trabajaban en locales cercanos, después del incendio ya cuando estuvo clausurado, y se escuchaban inclusive hasta ruidos, ¿no? Como, o gritos. Este, justo me parece que era una especie de semisótano y esa parte es bastante, personas que les desagrada pasar por ahí, porque es una zona bien cargada, y no me extrañaría, al margen de que si ocurren o no ocurren cosas, de que esa zona ha quedado concentrado mucho dolor en una zona cerrada, donde murieron más de 20 personas, ¿no? Eh, y eso son huellas imborrables que quedan marcadas allí, como muchas otras tragedias que han ocurrido y, y que se han manifestado mediante fenómenos físicos, ¿no? O sea, sí me parece bastante probable. La otra era acerca de el Hotel Bolívar. Pablo, Ajá. El sexto Sí, piso. Omar, disculpa, así es. una pequeña subpregunta. No te molestes, Pablo, que Pablo se pone bravo, ¿no? Sí, Pedro, de lo último que mencionaste es el caso de que donde ahí puede haber dolor, me estás dando a entender de que a veces se pueden manifestar cosas por una especie de, no sé, en este caso que hablabas del tema de utopía, todo eso de que ha habido mucho dolor. Si hay manifestaciones, no es porque sean las almitas de estas personas que fallecieron, sino que la angustia, el dolor se ha quedado pegado ahí en el ambiente y eso se puede manifestar. Sí, es otro tipo de fenómenos que pueden ocurrir que no necesariamente sean las mismas almas que se hayan quedado ahí. Eso se le puede llamar como impregnación energética, lugares donde ha ocurrido sucesos muy fuertes, emotivos, ¿no? Por ejemplo, terror, dolor, ira, incluso donde ha habido matanzas, y que se quedan ahí como en un loop, ¿no? Reproduciéndose. Eso ocurre también, sobre todo, hay unas partes en San Juan de Miraflores, donde fue la gran, digamos, la batalla por la defensa de Lima, hubo una masacre en esa línea, en esa parte de la línea de defensa, y que hasta ahora se pueden oír, por ejemplo, sonidos como si fuesen cañones. Y uno dice, los cañones no tienen alma, o sea, no penan, ¿no? Pero se escuchan. Hay otras partes también de San Juan donde se escucha caballería, la gente en la noche. Sobre todo eso, tú puedes escuchar esas historias más o menos de los años 80 para atrás. ¿Por qué? Porque no había tanto ruido, era más silencioso, sobre todo en la época de los apagones, era más solitario el lugar. Personas mayores comentan eso de que se escuchaban caballos en la calle, ¿no? Uno salía y no había nada, ¿no? Es como que queda todo eso como grabado y se reproducen, ¿no? De forma aleatoria. Sin desmerecer, porque hay presencia de soldados antiguos también. De esos reportes hay bastantes, ¿no? Entonces, hay de las dos cosas, se pueden juntar. Yo quería agregar algo justo a lo que estaba mencionando Pedro. Bueno, yo he trabajado muy cerca a donde fue Utopía, ¿no? En un restaurante que está justo en esa parte de Jockey Plaza. Uh Y -huh. cuando conversaba con el personal que tenía años, me mencionaba mucho de ese tema, ¿no? Que en ciertas horas de la madrugada, ciertos días específicos, se escuchaban como estos lamentos, como estos sufrimientos, y más aún hasta la misma seguridad del centro comercial, llegaban como hasta ya no darle tanta importancia porque ya se habían evitado eso. O sea, sabían de que iban a escuchar algún ruido, algún sonido y que no era que alguien se está metiendo a robar a ese sitio, ¿no? Sino que ya era algo, y es cierto, mira, yo he pasado por ahí 3 de la mañana más o menos,
y hay una sensación de tristeza, ¿no? De mucha tristeza. Sí, como que esa hora es donde las manifestaciones se sienten más. Tal vez uno está más sensible a esas horas o como que algo se abre, una puerta se abre, porque los fenómenos también ocurren a esa hora, 3 de la mañana. Los ataques psíquicos también ocurren a esa hora. La mayor cantidad de muertes por emergencias en las madrugadas ocurren a partir de esa hora. Es bien curioso, ¿no? Y eso son reportes de personal que trabaja en el sector salud, ¿no? Yo quería agregar algo más, disculpa, Pedro, que cosas has mencionado sobre ese tema. Mira, a mí me dio COVID, estuve en UCI, 13 días entubado, y cuando ya Mm. me pasan a cuarto, me pasaron varias cosas cuando estuve en UCI, ¿no? Pero algo curioso de lo que estabas hablando, a mí me sorprendió mucho que las enfermeras que se quedaban, entre comillas, siempre se quedaban de dos, nunca se quedaban como que solas, siempre en la madrugada hacían bulla, ponían música, cantaban, y a mí me sorprendió mucho que cuando iba a salir de UCI para pasar a cuarto de hospitalización, las enfermeras de UCI le decían a la jefa, ¿no? Jefa, nos han asustado, no nos han dejado descansar y nos han asustado toda la madrugada. Y la jefa les decía, ¿han orado? Y le decía, no hemos orado. Y la jefa le decía, pero si no ora, esa es la clave, le decía, tienen que orar, tienen que rezar. Pero sí me sorprendía mucho el hecho de que las enfermeras ponían música, hacían bulla, porque, como mencionas tú, a partir de las 3 de la mañana hay una sensación bastante pesada en los hospitales. Así es. No sé si dentro de las preguntas sobre leyendas urbanas que tiene Pablo está el de la enfermera del Hospital Loaiza, porque también ocurre lo Eh, mismo. sí, sí, también está la enfermera del Hospital Loaiza, que precisamente la había escuchado también. Tengo acá como 5 o 6. Pero sí, si quiere complementamos con esa. Sí, pues justamente aprovechando lo que nos acaba de contar Walter de una experiencia en hospital, también ocurren muchas cosas extrañas en hospitales, ¿ah? Y son lugares donde también hay dolor, ¿no? Hay desolación cuando fallece alguien, tensión, todas esas emociones están concentradas y nadie hace limpieza energética a hospitales, obviamente, ¿no? Entonces, son lugares también que podrían considerarse como focos de contaminación energética. En el caso de esta historia del Hospital Loaiza, te hablo porque seguramente, me parece que ha sido entre los años 40 del siglo pasado, donde un médico, digamos, pacta un matrimonio con una de las enfermeras y parece que el médico, un poco antes de la ceremonia, se accidenta y fallece, ¿no? Es un accidente de tránsito. La mujer, pues, desolada, se sube estaba en parece un pabellón en plena construcción, sube a la azotea y se arroja y cae sobre los fierros de las columnas y se decapita. A partir de ese momento se comenta mucho de la aparición de esta mujer, ¿no? Pero como si estuviese atendiendo a los pacientes. Eso cualquiera lo tomaría como una leyenda más, ¿no? Sin embargo, hace algún tiempo me llamó un médico para preguntarme qué tipo de cámaras podía poner, porque ya él estaba recibiendo muchos reportes de los mismos pacientes o también de enfermeras, de que en las madrugadas se acercaba a alguien a preguntarle si necesitaba algo, pero la ropa que tenía era muy antigua y cuando se le escribían era de la época de los años 40, ¿no? Era diferente a la ropa de enfermera actual. Entonces él se extrañó tanto de que ya coincidían demasiado esos reportes que quería captarla de alguna manera, ¿no? A un médico que recién entraba allí y no estaba muy enterado de la historia tampoco, ¿no? Pero después consultando a las otras enfermeras dicen que sí es una aparición usual. Sí, antes de que Omar interviniera, le hacía el comentario sobre el Hotel Bolívar. Cierto. Se habla de que no se sabe todavía qué ha pasado en el piso 6. Lo cierto es que está clausurado
y que no permiten ahí entrar a nadie. Sin embargo, uno de los que que ingresó es Iker Jiménez, deben conocer por su programa en España, Tercer Milenio, ¿no? Y llegó a entrar, eh, imagínate pues un sitio, un corredor vacío, lleno de escombros, totalmente descuidado, y que llegaron a captar durante la grabación una sombra extraña, ¿no? Por algún lugar de YouTube debe estar esa grabación inédita. Y que llegaron inclusive a una habitación especial donde se dice que se suicidó una persona, una mujer, ¿no? Que le dicen la gringa, porque después empezó a aparecerse también ahí. Mira, no lo sé, pero si lo han clausurado un hotel que cuando funcionaba a veces estaba copado por falta de habitaciones, ¿por qué no aprovechar ese piso? ¿Por qué lo abandonaron? Debe haber alguna razón, ¿no? Sí. No podría descartar de que digan, no, no pasa nada, pero no sé, por alguna razón lo habrán clausurado, no lo sé. La siguiente era sobre los suicidios en el Hotel Sheraton. Mucha gente dice que antes incluso habían más y más seguidos, ¿no? A ver, no sé, yo, al menos los casos mediáticos que recuerdo, que no fue suicidio en realidad, parece que fue un crimen, el de Marita Alpaca, una mujer que, ah, la historia policial cuenta que se arrojó, pero otros dicen de que estaba con su pareja, ¿no? Y luego el segundo que ocurrió no hace muchos años fue una joven que subió hasta la azotea, me parece, y se arrojó y cayó en una de las plataformas que están, ¿no? Sobre el primer piso. Yo creo que más suicidios ha habido al costado, al lado donde está el centro cívico. Tal es así que un tiempo ya prohibieron la entrada a cualquier extraño, porque iban y se tiraban, ¿no? Entonces todo esto ha contribuido a que empiecen a aparecer historias extrañas en el centro comercial que está ahora en el lugar, ¿no? Toda esa zona era ocupado por el antiguo Panóptico de Lima, que era el penal más grande y el único, creo, de la ciudad, donde ocurrieron fusilamientos, muertes, ¿no? Durante las excavaciones de la estación central del Metropolitano también, los vigilantes reportaban la aparición de una mujer en el subterráneo, de una mujer, pero se comportaba como una orate y que iba acompañada de una niña y que aparecía en las noches. Eso llegó a aparecer, le entrevistaron incluso a los vigilantes, ¿no? Y ya tenían cierto temor de hacer sus rondas por esa zona, ¿no? El siguiente es algo que yo escuché cuando era adolescente. Yo tengo 34 y mi adolescencia, cuando tenía 14 o 15 años, era el boom del reggaetón. Entonces, esta historia siempre sonaba entre nosotros y decían que en San Juan del Lurigancho una chica había estado bailando con un chico y este chico se convirtió en el diablo. ¿No? Ok. ¿Usted ha escuchado sobre esa? Mira, he escuchado diferentes versiones en Colombia, en México, del joven de la discoteca, ¿no? Ujú. Que era el alma de la fiesta, ¿no? De una persona, digamos, pues, guapísimo y que era la atracción de las mujeres y que una de ellas, pues, digamos, bailó con él y se movía así de una forma mágica, hipnótica. Pero cuando se fija bien, no recuerdo si era, creo que le vio los pies que eran como de cabra, Sí, ¿no? Y ahí sí. entró en colapso, ¿no? Bueno, lo he escuchado, así es como la leyenda de la Llorona, ¿no? Que está en toda Latinoamérica. Entonces, lo curioso de las leyendas urbanas es que las habitúan localmente, les ponen ciertos ingredientes. Ahora, de allí a que sea verdad, a menos que alguien haya tomado una foto o una cámara, pero Claro. puede ser también, digamos, una herencia de historias de otros países. Hay otra que esta sí, creo que es, no sé si es un poco más caleta, quizás usted sí la he escuchado, pero me hicieron un comentario sobre esta, después yo investigué y parece que un montón de gente la sabe. Más que paranormal es media, no sé, dice el Club de la Pelea debajo del Centro Comercial Grau. Ah, eso sí no lo había escuchado, ¿ah? Sí,
Centro Una, Comercial Grau, ¿dónde, exacto, qué pasa? el que está en toda la avenida Grau es un centro comercial bastante grande. ¿Ya? ¿Así? Supuestamente, sí, supuestamente según lo que me dijeron y después fui investigando y conociendo de otras personas, al parecer hay un club de la pelea en el sótano del centro comercial Grau. Ajá. O sea, claro, de esto no se sabe mucho, ¿no? Porque según la película del Club de la Pelea, de esto no se habla, es algo bastante interno, ¿no? La otra era acerca de esta pintura en toda la ciudad de Lima, que mucha gente ha llamado y algunas personas dicen que se trata de... eh, o sea, que no tiene nada que ver con lo que anuncia, que es esta pintura en las calles que dice Escarcho 420 9000. ¿Ya? Es una pintura donde se ofrece supuestamente el Un servicio de servicio. escarchado, y cuando las personas han llamado, parece que las personas que les han respondido no necesariamente se dedicaban a escarchar paredes, ya, ¿Sí, no? sino tiene muchas teorías este punto, porque dice que es como una especie de clave en las palabras y los números, ¿no? Y las personas únicamente que conocen de qué se trata esto son las que llaman, hablan en clave y ya se pueden, incluso se habla de trata de personas sobre este tema. ¿Por qué? Mm. Porque esto, Escarcho 420 9000, está en todo Lima. La Ah, pintura está en todo Lima y cada vez que uno recorre Lima la ve, la ve, la ve. Y la última, que es, siento yo, algo de lo que nos podrá hablar usted, es sobre la mujer vampiro de Barranco. ¿ya? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los testigos que nos contó de que los años 90, ha sido, 92 más o menos, eh, tuvo un encuentro con esta mujer y él era un periodista que la mujer lo persiguió y él se salvó de milagro. Mm, mira, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo frecuentaba en esa época también Barranco y no recuerdo de esa historia. O sea, es una noticia como para que todo el mundo la comente, ¿ya? Ujú. Incluso hubiese aparecido pues en los diarios, ¿no? Tampoco recuerdo la cantidad de muertos que decía de que aparecían en los fines de semana, ¿no? Porque también hubiese sido una noticia viral, así sea en diarios, ¿no? Entonces, no hay forma de decirte de que sea cierto o no. Yo tengo mis dudas. Nosotros también teníamos nuestras dudas y le comparto así rapidito nomás. Nosotros nos fuimos a Barranco el domingo pasado, más que por curiosos que por otra cosa. No pensábamos encontrar absolutamente nada. Lo primero que hicimos fue tocar las puertas de la gente que vive cerca para ver si sabían la historia. Y la ¿Ya? gente nos decía, no, nunca en mi vida escuché, yo no sé de qué se trata, ¿no? Estábamos perdiendo ya las esperanzas, pero justo Omar me dice, hay que entrevistar al serenazgo que está ahí parado. Hemos ido a hablar con el serenazgo y el señor nos dio una versión. Él no, me parece que él no tenía la data de la mujer vampiro de Barranco en sí, pero nos mencionó que habían muchos reportes de muchos hombres que se estaban encontrando con mujeres que tenían aspecto de una persona, como si fuera un vampiro. Incluso hasta hace 2 meses, ¿no, Omar? Hasta hace 2 meses, me parece que dijo, ¿no? Que En incluso se octubre, habían, octubre. exacto, habían ido ¿cómo se llama? A ver las cámaras de seguridad. Los señores que se estaban quejando de esto, que estaban reportando esto, habían ido hasta la central de cámaras de seguridad de Barranco, no se había visto nada. Pero, como le digo, él no tenía la data de sí, la mujer vampiro, yo la vi tal, pero sí tenía estos testimonios hasta octubre del año pasado. Claro, o sea, no estaba influenciado No, por esta historia, ¿no? exacto, exacto. Y las personas que hacían la denuncia, ¿cuál era la razón? ¿Solamente porque se parecía un vampiro o les hizo algo? No, incluso una persona, ¿verdad? Ahora que usted lo menciona, una persona dijo que esta mujer se había convertido como en humo, como en gas,
como en polvo, que es algo raro que no he escuchado yo en otros testimonios, ¿ah? Pero no, ellos más que todo dicen que estaban de madrugada pasando por ahí, porque incluso una señora que vende rosas nos mencionó también su propio testimonio, que hay hombres que a veces se quedan, Ajá. o taxistas que pasan, que van, que vienen, y entre ellos algunos mencionan que veían una mujer, se ponía a conversar y de repente cuando volteaban, después de descuidarse dentro de la conversación, esta mujer era muy blanca o tenía cosas en la boca o algo parecido a la sangre. Ellos se iban corriendo del espanto y trataban de encontrar a alguien de seguridad para contarles lo que había pasado, ¿no? Iban con el serenazgo, con alguien y no había nada. Mm, Sobre el tema de las muertes, que en una de las historias se reportan y que ocurrían semanal, los fines de semana sobre todo, yo lo que podría relacionar era que me parece que fue en la época donde ocurrieron muchos casos de las peperas, ¿no? Personas, mujeres que eh, seducían a alguien y le ponían algo en el trago para después robarle y que a veces se les pasaba la mano, obviamente, y Ujú. que seguramente esos encuentros se daban en la playa, ¿no? Entonces, es la única relación que podría encontrar, ¿no? Porque Incluso, es muy ¿sabe difícil qué? encontrar pues informes periodísticos de la época. Nos encontramos con tres señoras que iban a una fiesta, creo algo así. Y le preguntamos si conocían el caso y tampoco lo conocían, pero una de ellas, que no dejó que la grabemos, nos dice, mira, yo soy vidente, no he escuchado sobre el caso que me estás mencionando, pero te puedo decir que para ese lado, o sea, donde está el mirador, ¿no? Donde supuestamente el periodista Carlo Valle ve a la pareja, ¿no? Ujú. Te puedo decir que en ese lugar hay mucha carga negativa. No conozco de lo que tú me estás hablando, lo único que te puedo decir es que acá yo siempre vengo a Barranco y ese lado de allá, porque la señora nos dijo que era vidente, hay mucha carga negativa y no sé por qué. Y ahí quedó, no nos dejó entrevistarla ni nada. Este, sí, dígame. Lo que sí te puedo comentar como experiencia personal es que más o menos en el año 2011 ha sido, cuando estábamos colaborando con este programa Zona de Miedo, estábamos, fuimos a recorrer la ciudad para buscar algún caso, o sea, algo que valga la pena para una nota. Y fuimos al Puente de los Suspiros, bajamos y a entrevistar gente, ¿no? Sobre todo los que vendían anticucho antes abajo, en los locales, y nos hablaban de duendes, que esa era la parte baja, que era zona de duendes, ¿no? Saliendo de la entrevista, empiezan a tirar piedras desde el acantilado que está la quebrada misma, pero no había nadie, ¿no? Y así, las piedras pasaban cerca, como para... Nos quedamos viendo a ver quién era el que estaba tirando las piedras, pero no se veía nadie, ¿no? Y era ladera, ¿no? Y la señora que entrevistamos salió, pues, y dijo, sí, esos son los duendes, siempre pasan. No lo sé, pero es curioso. Omar, me parece que querías preguntar algo. Eh, bueno, sí, ya no, bueno, retrocediendo un poco al tema de las, saliendo un poquito del tema de las leyendas urbanas y retrocediendo un poco, me quedé con una curiosidad de preguntarle, ¿no? Hace un momento usted hablaba acerca de lo importante de repente es bendecir una casa o de repente saber que no hay necesidad de bendecir, sino de exorcizar, ¿no? Para los que somos cristianos, ¿no? Y creemos en Dios, ¿cuál es el rol de Dios en todos estos fenómenos, ¿no? Y de Jesús, pues, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que la pregunta más bien sería ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿No? Cuando se le pregunta es un sacerdote, siempre nos responde lo mismo, que es parte de los misterios de la divinidad y que por alguna razón Dios permite que ocurran. Por ejemplo, en el caso de las posesiones, ¿no? Entonces, yo también soy creyente, pero no lo ligaría por el lado de que Dios tenga un papel especial en estas cosas. Simplemente es parte de lo que nosotros nos toca convivir y encontrarle una explicación. No que existan seres que puedan, digamos, bajar a ayudarnos, es posible, sí, porque se han dado casos de eso, ¿no? Pero más arriba
no lo sé cuál es el papel en realidad, ¿no? Porque si no, qué fácil dirías, pero mejor elimínate a todos los malos, ¿no? Entonces, se acabó el problema, pero hay otra razón, que es muy difícil encontrar la respuesta. A mí me Pedro, gustaría... una consulta. ¿Tú has tenido, Ay, dale, dale, Walter. quería preguntarle a Pedro si él ha tenido la oportunidad de estar presente en algún exorcismo? Sí, al menos no de la Iglesia Católica, sino más bien de la facción de de los carismáticos, ¿no? Que es diferente el procedimiento, más parece evangélico, pero sí fue un caso de una mujer que tenía, todo empezó cuando ella era muy joven, tenía 16 años y empezó a jugar a la Ouija, o le hicieron jugar porque ella no quería, y ella era muy sensitiva, muy psíquica, y a partir de ese momento empezó a presentársele una entidad con la que ya se acostumbró a esta entidad porque era durante varios años la estuvo acompañando, pero poco a poco ya empezó a, digamos, a transgredir al llegar al punto de la agresión. La situación llegó a un extremo de que las agresiones eran físicas, ¿eh? Y llegó a un extremo de que las paredes empezaron a sangrar solas, de la nada. Cuando la segunda vez que se comunicó con nosotros, porque vivía lejísimos, mientras juntábamos al grupo y todo, no era tan fácil de un día para otro, le pedimos de que no borrara las marcas de sangre. Entonces, esas marcas cuando llegamos, tomé muestras para mandar a analizar y era sangre humana. Ahora, para la cantidad de sangre que había ahí era imposible, pues, para hacernos una broma que se hayan extraído sangre. No era de pollo ni de otro animal, porque era humana, eso fue lo que confirmó el análisis. Y que efectivamente el ambiente también era bastante, del departamento era bastante sórdido, se notaba algo negativo, era helado y había un olor desagradable, ¿no? Era verano y no tenía por qué tener esa temperatura tampoco esa vivienda. Entonces, el siguiente paso fue recurrir, porque ya estábamos comprobando de que la mujer ya estaba en la etapa de la posesión. Y llevamos a un liberador carismático, ¿no? Y fue en ese momento, pues, que cuando le hizo esta sesión, primero el cuarto se inundó de un olor fétido y luego el rostro de ella cambió totalmente. Y eso ocurrió frente a todos nosotros, ¿no? Como que la cara como que se estiró, así con una sacudida cambió drásticamente su expresión, como que las cejas se agudizaron, los pómulos salieron un poco y los ojos, las pupilas crecieron. Y eso es algo que no se puede fingir, no es algo psiquiátrico, puedes descartar todo. No se puede fingir todos esos fenómenos que ocurrieron, ¿no? Bueno, la mujer tuvo que ser sometida a 2 o 3 sesiones más y luego ya, digamos que llevó una vida normal después, ¿no? Pero fue un caso bastante dramático, ¿no? Por los años que duró y todas las cosas que ocurrieron. Señor Noguchi, ¿cuál es el valor que usted le da a la fe de las personas en situaciones tan al límite como son estas situaciones que tienen que ver con lo paranormal, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que cuánto de esto se puede superar a partir de que la gente tenga fe cristiana, ¿no? Fe en un Dios, en un ser superior, en alguien que las proteja. Mucho se habla y mucho conocemos quizás que quizás cuando uno se siente en peligro espiritual, rece un rosario, invoque a la Virgen María, otras personas hablan de invocar a Jesús. ¿Qué papel juega la fe de las personas en estas situaciones tan al límite? Es muy importante la fe, muy importante, ¿no? Hay personas
muchos testimonios de personas que se han encontrado justamente en este tipo de situaciones y que han logrado liberarse justamente acudiendo a su propia fe o si no, orando en ese momento. Personas que han tenido ataques psíquicos durante las noches, o parálisis del sueño, o inclusive presencias. La oración los ha ayudado mucho, ¿no? La oración tiene algo en especial de que al parecer ahuyenta, pero no es una oración que uno recita de memoria, sino que tiene que tener la intención. Incluso hasta uno puede tener su propia oración, ¿no? Que, digamos, que te nazca de adentro. Eso es lo más importante, ¿no? Que tú te creas y tengas fe en esa oración. Entonces, sí, es parte fundamental también un poco para mantener a raya este tipo de situaciones. Señor Noguchi, sinceramente para nosotros ha sido un verdadero placer y yo sé que para la gente que nos escucha también, nosotros siento que somos muy afortunados de poder conversar con una persona que sabe tanto de estos temas como usted. Yo me imagino un día la gente, sus amigos, ¿no? Que lo van a visitar a su casa, de repente las conversaciones que deben tener en ese compartir, ¿no? Que debe durar horas, de horas, de horas, de horas, porque nosotros, mire, le hemos hablado de todo y usted nos ha respondido de todo lo que le hemos preguntado y da gusto conversar con personas que saben mucho del tema del que hablan, ¿no? Que están preparadas y tienen años en esto y para nosotros ha sido de verdad un verdadero placer poder conversar con usted. Sentimos, y creo que hablo por todos al decirle que sentimos que es usted una persona muy sabia, que sabe mucho de estos temas y que para mí, sinceramente, ha sido muy agradable conversar con usted. Muchísimas gracias, señor Pedro Noguchi. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy grato también para mí un poco refrescar un poco de estas historias que a veces uno con el tiempo pueden quedar relegadas ahí en el desván, ¿no? Pero ahora tengo una cosa, no es un tema que yo hablo todos los días, comento con cualquier persona todos los días, no, hay una reunión acá, olvídate, me van a mirar, está loco, ¿no? Solamente a quienes les interesa, así como ustedes, ¿no? Que les interesa en el tema, es diferente, ¿no? Pero no forma parte de mi conversación normal tampoco, ¿no? También hay que mantenerlo también, digamos, con su debida distancia. Creo que eso es lo que ayuda a no quizás dispersar la mente, estar pensando siempre en esos temas, ¿no? Y conversar y que todo sea alrededor de esos temas, no hay que hablar y ver otras cosas. Exactamente, ¿no? Uno tiene que llevar su vida normal, ¿no? Cada uno tiene sus propias metas y necesidades. Y esto viene a ser, digamos, una parte de las cosas que hacemos, pero no debemos tampoco estar fanatizados ni sometidos a estos temas porque, como todo en la vida, no te lleva tampoco a un final muy positivo si estás constantemente pensando en estas cosas, ¿no? Omar Cruces, tus palabras de despedida para el señor Pedro Noguchi. Oye, sí, gracias Pedro por haber compartido contigo tu experiencia, sus conocimientos, tus conclusiones, ¿no? La verdad que así nomás no tenemos la oportunidad de conversar con personas que son investigadoras de estos casos, ¿no? Y ojalá que pueda haber más adelante una segunda parte de este conversatorio, ¿no? Porque yo creo que la gente que nos va a escuchar, la gente que te va a escuchar, se va a quedar, va a recibir respuestas a algunas dudas que tienen, pues, ¿no? Gracias Pedro por una vez más por estar acá y ojalá que se repita, pues. Claro, con todo gusto. Walter Paredes, tus palabras de despedida para el señor Pedro Noguchi. Gracias, Pedro, por tu tiempo, por donar tus conocimientos a los oyentes que nos escuchan. Y solamente me gustaría finalizar haciendo una última pregunta. ¿Qué le podrías recomendar tú a las personas que quisieran aprender más o comenzar a investigar
todo el tema de psicofonías o el tema paranormal desde tu perspectiva? Sí, primero que nada, esto no es un juego, en realidad. Hay casos bastante nefastos que han empezado. Algunos piensan de que para acelerar el proceso hay que llamarlo o hay que invocarlo, como en el caso de los jóvenes que se están metiendo a jugar ouijas, por ejemplo. Yo no sé por qué se tienen que ir a un cementerio también para jugar una ouija, o sea, se están exponiendo doblemente. Es un tema peligroso cuando lo haces de forma imprudente. Lo que les recomiendo es informarse. Primero, hay bastantes libros, hay bastante información, incluso disponible en la red, pero lo que está en la red hay que tamizarlo bien, porque hay de todo también, ¿no? No todo lo que dicen es cierto, ¿no? Vean entrevistas de diferentes investigadores que tengan una reputación, porque hay muchos videos sobre el tema, cuál es la posición de ellos. Aunque no sea la verdad absoluta, es la experiencia lo que ellos están transmitiendo y eso es importante, antes de irse a ciegas a experimentar cosas que después no pueden salir. Entonces, a veces no hay vuelta atrás cuando cometes un error, cuando te metes en el mundo de los espíritus, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Más que nada es prudencia. El aprendizaje no se le niega a nadie, pero siempre yendo con pies de plomo y con seguridad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado y haber llegado hasta aquí. Esta fue la entrevista a la autoridad del mundo paranormal, el señor Pedro Noguchi. Tantos años de investigación, tantos casos resueltos tanto trabajo, ¿no? Yo de verdad me he sentido muy cómodo, he sentido que hemos aprendido todos un montón. Y estamos muy felices de verdad de haberlo tenido. Esperemos que lo tengamos una vez más. Recuerda que si tú quieres que salga por el podcast tu historia para no dormir, envíala al correo podcasthablapablo@gmail.com, en Facebook Habla Pablo, en Instagram hablapablo.podcast. Envía tu historia para sacarla por acá al aire, para escucharla también. Y recuerda que si tú estás pasando por un momento malo, negativo, algo ha pasado en tu vida, puedes poner los podcasts. Tenemos un montón de podcasts subidos hablando de muchos temas. Te vas a reír, te va a interesar. Mira, hoy día la entrevista, hoy seguramente vas a estar pegado toda la entrevista de todo lo que se habló aquí. Vas a ver cómo nos peleamos, nos jalamos los pelos y ahí te vas a entretener y quizás puedas olvidar por un momento lo que pasa en el día a día que a veces nos afecta tanto. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.